Hay fechas que marcan la historia de un pueblo, momentos que, aunque dolorosos, nos enseñan de qué estamos hechos. El 22 de mayo de 1960, el suelo tembló y con él se estremeció la vida de Tolten Viejo, en el sur de Chile, donde el dolor de cientos de familias no venció, más bien dio pie para el renacer de un lugar que prontamente se conocería como Nueva Tolten. Y es que había voluntad de seguir. Hubo ese día quienes perdieron a su madre, otros a sus hijos. Hubo quienes salieron con lo opuesto y hubo quienes caminando 8 kilómetros hacia el norte con niños en brazos y barro en los zapatos iniciaron una de las más notables gestas de reconstrucción de nuestra historia comunal, la fundación de Nueva Tolten. Y también hubo quienes decidieron quedarse aquí, en este mismo sitio devastado, entre ruinas y escombros, para reconstruir desde las cenizas. Fueron ellos quienes comenzaron a plantar de nuevo, a cargar agua de nuevo, a enterrar sus muertos con sus propias manos, pero también a levantar los primeros muros, con más amor que materiales. Nos trae malos recuerdos nomás. Imagínense, nosotros quedamos en la calle. Claro, esto se inició después del maremoto del 22 de mayo, en la cual desapareció Tolten. Tolten Viejo desapareció, fue borrado el mapa. Y ahí las autoridades de aquel entonces empezaron a buscar dónde poder reconstruir el pueblo. Y después de varias búsquedas que hicieron, llegaron a la conclusión que este era el mejor lugar. Así que estuvimos en Villamoldo viviendo ahí, en una pieza más chica que esta. Claro que esta pieza. Éramos 8 hermanos, más ellos 2 viviendo en una pieza así, sin baño. Fue más o menos dura esa etapa. Luego del terremoto y maremoto de 1960 y con el respaldo del Estado y la fuerza de su comunidad se comienza a trazar vida una nueva ciudad ubicada a 10 kilómetros al sur del antiguo asentamiento. Hay quienes recuerdan muy bien el árbol situado frente a lo que hoy se conoce como el Liceo de Nueva Tolten. Calles de tierra donde se entregan los conocidos pabellones de emergencia que permitieron refugiar a decenas de familias que lo perdieron todo, pero el arraigo por sus raíces y su tierra les hicieron permanecer con esperanza a un futuro incierto. El desafío fue tremendo. El alcalde sin pueblo. Claro. No, durísimo. Mi papá viajaba, en aquel entonces se venía de a caballo para acá, de Villamoldo aquí a Tolten. Y la municipalidad la instalaron ahí en Villamoldo, en un galpón. Ahí estuvo funcionando en los inicios. Fue duro, durísimo. No fue fácil, ni rápido. Se buscó apoyo, ayuda. Llegaron las primeras casas con materiales entregadas por la Corvi, la Corporación de Vivienda. Se diseña un plano urbano más moderno, con calles más anchas y mejor conectividad. Con ellas también llegaron nuevas historias. Bueno, después ya empezaron la construcción de los primeros pabellones de emergencia que les llamaban en esos años. Y él, Pedro, fue, según lo que me han dicho, el primer carpintero que clavó el primer clavo. Entonces, mi papá también era carpintero. Yo creo que una vez que tuvieron hechos los pabellones, ahí se fueron las primeras familias que habían en ese tiempo. Después ya organizaron este pueblo y fundaron el pueblo, más bien dicho, y empezaron de a poco a dividir el pueblo, a construir sus casas, y de a poco, como todo, yo creo. Todas las que se vinieron de Tolten Viejo, no sé, yo recuerdo los Olzafes, la gente Zúñiga, las antiguas familias del pueblo, porque todos tuvieron que venirse para acá. Algunos, yo creo que casi nadie quedó en Tolten Viejo después de la catástrofe. Entonces, todo de a poco, Pacheco,
Y así, aquí vivía don Efraín Jaramillo, aquí los Bustamantes, entonces los Villas, toda esa gente que hicieron sus casas. Aquí atrás vivía don Rufino Escalona. Y así, todos los vecinos, los antiguos vecinos, que ya pocos quedan en este pueblo porque todos han ido falleciendo. Entonces ellos también fallecieron hace años ya, mi papá igual. Y así, pues ellos trabajaron en la organización, en la construcción del pueblo, porque como eran carpinteros los dos, entonces hicieron en la iglesia, todo eso contribuyeron en la construcción del nuevo pueblo. Vinieron de pensionistas aquí, a la casa de aquí. Aquí llegaba toda la gente. Después del maremoto llegaba toda la gente que venía a ver sus casas, cómo habían quedado y todas esas cosas. Llegaban aquí, como albergue, sí. Aquí nosotros muchas veces tuvimos que dormir en el galpón, en los fardos de pasto para dejarle a la gente. Entonces se trabajó por mucho tiempo mejorando especialmente las viviendas, claro, y después vino ya el tema de la educación cuando nosotros empezamos a salir a estudiar a Temuco principalmente, también a otros lugares. Nueva Tolten se fue construyendo poco a poco. Su historia a sus 65 años es mucho más que una ciudad reconstruida. Es una comunidad con raíces fuertes, con memoria viva, con cultura, con lucha, con alegría, con huella de quienes partieron, los que resistieron y a quienes hoy forman parte de esta historia toltenina. Y aquí estaba el Fundo Coyico. Entonces de Tolten Viejo se trasladó acá al Fundo Coyico, pueblo. Pero aquí no había nada. Era campo nomás. Pero lo primero que estuvo acá, aparte de la escuela misional, el hospital y la población Corby. Y la Holanda que está allá en la parte periférica. Y no había más. Yo fui alcalde desde agosto del año 1980 hasta el 31 de diciembre de 1981. He visto el progreso, el crecimiento, el desarrollo de Tolten durante todos estos años. Yo creo que han habido muchos avances, muchas obras, mucho bienestar, mucho desarrollo de la comunidad. Pero yo creo que lo más relevante son los enormes avances que ha habido en materia de conectividad. Por un lado, conectividad vial. Cuando yo fui alcalde no estaba asfaltado el camino Petrufquén-Tolten. Tampoco estaba asfaltado el camino Freire-Teodoro Schmidt, cruzando la balsa en Hualpín, menos aún el camino a Quieble. Entonces yo creo que todo lo que se ha hecho en materia vial, en materia de conectividad, en materia de puente, ha sido muy relevante y permite el mayor desarrollo de todas las actividades productivas y por supuesto también las actividades de servicio, más acceso a la educación, más acceso a la salud, entre otros servicios públicos. Llegué a Tolten un día 9 de junio del año 1986 y a las 12 horas se realiza la ceremonia de cambio de mando, que en ese minuto así se denominaba, y don Miguel Becerra me entrega en esa oportunidad el cargo de alcalde de la comuna. De las diferentes instituciones, muchas actividades, y entre esas las más relevantes yo podría mencionar que es todo el proceso del puente Peúl, y que se denominaba por el sector, pero además por el lugar que unía, que era el más conveniente, que unía las dos localidades, que era Hualpín y Tolten. La llegada del Banco Estado en 1971 y la articulación con Petrufquén de lo que sería en un corto plazo el Liceo de Nueva Tolten fue marcado como uno de los avances de nuestro territorio y llevado de la mano por quien presidía en aquel entonces la comuna, alcalde Juan Barriga Serna. Bueno, fueron 20 años de profesor de historia y después ejercí como director por 20 años más. Y fue buena en ambos sentidos, porque como profesor tenía buena llegada con apoderados y alumnos, y como director también. El colegio cuando llegué era colegio femenino, que era de Tolten Viejo,
y acá era femenino. Y resulta que después se fusionaron la escuela misional femenina con la escuela misional masculina. No se llamó más de hombres, sino escuela misional número 1. Contento con la labor cumplida. Pienso que hice un buen trabajo. Hay reconocimiento de mis alumnos siempre, a donde nos vemos. ¿Qué mejor pago que eso? Bueno, nuestro colegio sigue manteniendo desde sus inicios, ¿cierto?, este sello que es católico cristiano. Nosotros pertenecemos a la Fundación del Magisterio de la Araucanía y ese es uno de los sellos principales y una característica que nos hace distintos al resto de los establecimientos. Luego de las conversaciones de la creación de un anexo para Pitrufquén, un anexo de un liceo científico humanista, en el año 76 se logran crear los primeros cursos, primero, segundo, medio, para formación de estudiantes. Esto daría fruto el año 81 con el egreso de la primera generación de estudiantes de ese anexo. Con más de 9.000 habitantes, con organizaciones sociales activas, cultura mapuche presente, actividades deportivas, turísticas y una identidad única, se reconoce a Nueva Tolten, ciudad joven pero con raíces profundas, levantada con las manos el coraje y la solidaridad de su gente. Otro hito importante en este recorrido fue la inauguración del Puente Peule en el año 1991, una infraestructura que marcaría un antes y un después de su gente. Llega la conectividad y nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades, turismo, más comercio, en definitiva, un nuevo amanecer para su gente. La construcción del Puente Peule, porque yo recuerdo, mi abuelito paterno falleció en 1948. Yo nací el 43, por lo tanto tenía 5 años. Y ellos siempre esperaban el puente. Y eso fue algo realmente que ha servido mucho. El puente fue una de las cosas principales aquí en Tolten, porque de ahí empezó ya para la gente, fue una facilidad y un puente siempre es un inmenso progreso para cualquier parte. El puente es una de ellas, primero la conectividad, ¿no es cierto? Antes se nos cortaban los caminos, se inundaba mucho acá y quedábamos aislados, prácticamente aislados. Venían de la Marina, de Valparaíso, anduvieron por acá también, que nos estuvieron trasladando unos años a través del río, ¿ya? Cosa que ahora, no sé, porque quedan en la anécdota de la vida. Eso llevó también al mejoramiento de los caminos, muy importante para la comuna. Éramos una comuna bastante aislada en materia de caminos también, ¿ya? Costaba mucho llegar acá, eran horas y horas de viaje en esos tiempos micro, ¿ya? Después ya aparecieron los buses. Para llegar acá era bastante sacrificado para las personas. Los caminos rurales, para qué contarles, era una historia aparte. Fueron de a poquito, porque aquí antes habían poco comercio. Desde que yo me acuerdo cuando estaba chica, eran pocos locales, por ejemplo, Don Lucho Padilla, que al frente de la municipalidad, ahí donde está la óptica, ahí está Don Lucho Padilla. Don Isaías Padilla, que está al frente del Colegio San Obrero, también. Después de Leal también tenían, donde está el Golden ahora, también era un local comercial ahí. Así que de a poquito. Y los Offer donde está al lado del banco. Hoy, más de 6 décadas después, Nueva Tolten sigue de pie. Y no solo de pie, sigue soñando, creciendo, avanzando. El nuevo edificio consistorial que hoy tenemos a disposición de nuestra comunidad, mejorando la atención ciudadana y servicios en general, vino a entregar una nueva cara a nuestro querido Tolten y a reconocer una de las obras más grandes creadas y ejecutadas en el periodo alcaldicio del actual alcalde del territorio, Guillermo Martínez Soto. Hay una gran e importante inversión en la comuna de Tolten que hemos logrado concentrar en los últimos años. En diferentes periodos hemos sido clasificados dentro de las 3 comunas con mayor inversión
En algunos programas hemos estado muy arriba, en otros hemos ido avanzando, hemos ido haciendo esfuerzos. Y está a la vista el desarrollo y el crecimiento que ha tenido la comuna de Tolten en términos de infraestructura pública habilitante para servicios que hoy día ayudan a potenciar y dinamizar todas las actividades que el territorio realiza a través de su gente. Los caminos, la conectividad, más de 25.000, casi 30.000 millones de pesos en camino hemos logrado instalar los últimos años. O este edificio consistorial, que es una obra que se erige como una de las más importantes de la región de la Araucanía en términos de habilitación de espacios públicos para la prestación de servicios al usuario en sus distintos intereses. El edificio además ha venido a contribuir con una frescura al entorno urbano de la cabecera comunal de Nueva Tolten, que para estos 65 años de historia ciertamente son de alguna forma también un sello de identidad del trabajo que el sector público ha obrado hacia la comunidad con el compromiso de encontrar mejores respuestas para cada uno de ustedes. Hoy estamos contentos porque cuando miramos atrás no vemos ruinas, vemos raíces, miramos hacia adelante sin miedo. Tenemos un buen futuro, porque Nueva Tolten es más que una ciudad, es una familia, es una historia, es un pueblo que nunca se rindió. Me siento feliz en mi pueblo, porque han habido tantos avances, cosas que uno no pensaba que íbamos a tener. Me siento muy orgullosa de mis vecinos, de la gente con quien yo comparto. Feliz. Termino mi año aquí en Tolten, porque yo soy de Villarrica, pero ya perdí todos los nexos que en los 40 años. Entonces, aquí todo el mundo me conoce, allí en Villarrica soy turista. Hay una historia que nos identifica a todos, la comuna de Tolten tan duramente golpeada por el terremoto y maremoto del año 1960, pero que no quedó solo en sus vestigios, en sus recuerdos, en esa memoria de aquel día, sino que supo levantarse y enfrentar el futuro con decisión, con coraje, con esperanza. Se fueron construyendo tras décadas de esfuerzo ciudadano, de esfuerzo de anónimos y de líderes destacados, los cimientos de una ciudad que hoy día es pujante, que ofrece oportunidades para la prosperidad de sus habitantes. Hoy Tolten no es un territorio invisibilizado a la costa de la región de la Araucanía, sino que es parte del protagonismo de esta región. Contribuimos desde el litoral con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestro sino propio a embellecer una región que ya por sí misma es hermosa. Estos 65 años de historia nos tienen expectantes, nos tienen en un punto relevante y no nos vamos a detener en estos 65. Nuestro compromiso es seguir trabajando para instalar las bases de un modelo de desarrollo que escale a un segundo nivel, a un tercer nivel, donde la productividad especialmente sea la que concite el mejor favorecimiento de la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Estamos convencidos que aquí en la Araucanía, en la costa, en su mar, en su prodigio natural, en sus campos, en el oficio, en el arte, en la cultura de su gente, hay un reservorio suficiente para poder seguir distinguiéndonos, no solo porque hemos sido capaces de construir nuestra historia en corto tiempo, sino porque también somos protagonistas de la historia de la región y del país. Tenemos modernización urbana y municipal, mejoras de rutas rurales y servicios básicos, ampliación de oportunidades deportivas y culturales, porque Tolten no es solo un lugar, es memoria, es coraje, es comunidad. Es la prueba viva de que después de la tormenta se puede volver a florecer. Feliz aniversario, tierra que renace. Feliz aniversario, querida Nueva Tolten.